Buenas tardes, apreciados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar aspectos importantes que tienen que ver con la realización de la actividad de la fase 4, evaluación ambiental y social del proyecto. Primero vamos a recordar unos conceptos básicos que les van a servir para diligenciar unas matrices. Esto con el fin de facilitarles el desarrollo de la actividad y que, de acuerdo a los avances que se vienen evidenciando en los foros, se está manejando mucho texto y la verdad es que la evaluación debe ser más precisa. Entonces, desde este punto de vista vamos a tener en cuenta que los impactos se clasifican en económico, regional, social y ambiental. Pero para el proyecto vamos a trabajar solamente el impacto social y el impacto ambiental. Desde el punto de vista del impacto social existen diferentes métodos, pero en esta ocasión vamos a trabajar el que tiene que ver con la generación de empleo. ¿Cuántos empleos genera el proyecto a partir de la inversión? Entonces, desde ese punto de vista se mirará cómo se maximiza el bienestar de la comunidad generando una mayor capacidad adquisitiva a través del salario que reciben las familias, desde el punto de vista de efectos de productividad y competitividad. Vamos a tener en cuenta los indicadores de rentabilidad, como es el valor presente neto y el TIR, o sea, el bienestar económico que le está generando al inversionista y al proyecto en sí. Y desde el punto de vista también podría ser lo social en el plan de desarrollo nacional, regional y local, que en realidad ese proyecto en la parte social esté alineado a estas doctrinas o políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de los países y por consiguiente ese desarrollo incide directamente en el bienestar de su población, de las comunidades. Desde el punto de vista de la clasificación ambiental, entonces vamos a considerar cuántos o qué efectos genera en aire, tierra y suelo el ambiente. Entonces vamos a estimar residuos, vamos a estimar vertimientos, vamos a estimar emisiones de acuerdo a cada proyecto, porque no es lo mismo decir que vamos a trabajar la industria de alimentos o que si vamos a trabajar la industria del calzado. O sea, cada sector de la industria tiene unos impactos bien identificables y bien diferenciados. La normativa para los aspectos ambientales, el normograma es bastante amplio. Sin embargo, es claro que cada sector industrial tiene su propia normativa, entonces yo los invito para que ustedes se familiaricen con el sector que están trabajando. Por ejemplo, si están desarrollando o implementaron o propusieron un proyecto relacionado con mermeladas, pues obviamente la normatividad ambiental que deben de considerar es la del sector alimentos. Por ejemplo, el decreto 3075, que está muy de la mano con el INVIMA, y las buenas prácticas ambientales que se deben de tener para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, esa es a manera de ejemplo, queriendo decir también que, por ejemplo, si tienen un proyecto de telas, los químicos con que se les da color a las telas generan unos impactos bien fuertes
en los vertimientos según cómo se manejen esas aguas con que se disuelven y que se viertan pues por los que se vayan a vertimientos estos líquidos. Es de anotar también que existen sanciones para las empresas que no tienen en cuenta la normatividad para mitigar los impactos ambientales negativos, y existe también una obligatoriedad de desarrollar unos programas al interior de las organizaciones que están orientados a las buenas prácticas ambientales, otros programas que están orientados al desarrollo al manejo de residuos sólidos, otros al manejo de residuos líquidos, están tener en cuenta también el plan de gestión integral de residuos, en fin, y todo este manejo de programas ambientales también debe de estar acompañado y liderado en la organización a través de un programa de capacitación que debe concienciar a todas las personas involucradas en el objeto social de esa organización para que la empresa en el desarrollo normal de sus actividades mitigue los impactos o elimine los impactos, porque es bien sabido que no solo se generan a nivel de proceso productivo, sino que se generan a nivel de toda la organización, en cada puesto de trabajo, bien sea en oficina, por ejemplo, desde el punto de vista del manejo de la política de cero papel, de manejo de la política de climatización, del manejo de la política de iluminación. Pero, ¿qué es en sí lo que queremos que quede claro? Y es que generar una evaluación ambiental y social es un tema bastante extenso que prácticamente da para una especialización. Y nosotros estamos acá en unas cuantas horas donde en unos pocos días finalizan un curso y donde la actividad final es precisamente esta evaluación ambiental y social. Entonces queremos que la desarrollen de una forma práctica, sencilla. Es así que después de tener claridad frente a estos requerimientos que genera la legislación o la normatividad ambiental, pues nos encontramos con que al interior de las empresas debe de existir un presupuesto también bien importante para estos programas ambientales, alineado, oigan bien, alineado a los programas de salud en el trabajo, porque por lo general todo mal manejo que se haga de un residuo sólido o de un residuo peligroso, de vertimiento de residuos líquidos peligrosos puede llegar a generar epidemias, puede llegar a generar grandes problemas de salud. Por ejemplo, el contaminar el ambiente con pinturas, con gases, con utilizar en el sector alimento, por ejemplo, el mal manejo que se haga del cloro para la desinfección de paredes, de pisos, puede llegar a contaminar el ambiente y a través de la contaminación del ambiente también generarse asfixias en los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se quiere generar más como una directriz para este trabajo? Que así como se está identificando el impacto negativo ambiental, entonces también se identifique a la par el beneficio que conlleva
el mitigar ese impacto negativo. Por lo general, está relacionado ese beneficio con la salud de los trabajadores, con la salud de la comunidad, está relacionado con también la disminución de costos de la empresa. Aunque también implementar estos programas pues también es costoso, y desde ese punto de vista los invitamos a que la primera plantillita que tengan en consideración para desarrollar es de costos. A ustedes en la guía de aprendizaje se les pidió que identificaran en el aspecto social dificultades y beneficios, y en el aspecto ambiental se les solicitó que identificaran impactos negativos y beneficios. Entonces, por favor, háganlo desde el punto de vista de los programas, que queden con ese marco, con ese límite, con esa directriz, para que no tengan escritos ambiguos ni se pierdan en la divagación, sino que se orienten hacia lo concreto, hacia la identificación de programas que al fin y al cabo son los que determina la ley como requisitos sine qua non que deben de cumplir las organizaciones. Entonces, ¿qué dice este plan ambiental? Cuando yo expreso la palabra plan, inmediatamente lo estoy relacionando con la estrategia o ese cómo voy a mitigar el impacto. Entonces, esa es otra parte de la guía de aprendizaje que les está pidiendo que una vez identificados estos programas ambientales, también se identifique la estrategia, cómo se va a mitigar. Previo a entrar a la matriz que les va a permitir identificar con precisión los elementos, quiero decirles que es importante que identifiquen el tiempo en que se van a aplicar cada uno de esos programas, porque yo puedo decir que, por ejemplo, el manual de limpieza y de desinfección, la aplicación de las diferentes actividades que contempla este manual, sobre todo que es obligatorio para el sector alimentos, o sea, en muchos aspectos de ese manual se deben de aplicar diariamente. Otros, por ejemplo, como es el control de plagas, en algunas industrias se debe de aplicar semestralmente, otros anualmente, depende de lo que diga la ley. Por eso cada proyecto que ustedes identifiquen para cada sector me gustaría que por inquietud consultaran la normativa que lo rige, para que de esa forma ustedes tengan directrices claras para establecer estos tiempos y hacer un sondeo en la comunidad, en el mercado, por ejemplo, con llamadas a proveedores preguntar cuánto cuesta una asesoría, cuánto cuesta la implementación de un programa, para que se hagan la idea de cuáles pueden ser los costos asociados. Y al interior de las organizaciones existen unos procesos bien caracterizados que están relacionados con la gestión ambiental, y desde ese punto de vista esos procesos identifican responsables del proceso y de cada una de las actividades. Entonces ustedes los van a relacionar allí como una manera muy genérica, muy digamos así, muy volátil de especificar qué tendría cada uno de esos programas. Entonces aquí se han puesto algunos ejemplitos. Por ejemplo, en cuanto a prácticas ambientales, está la política de cero basura, el de ahorro de iluminación, o sea que por ejemplo se tengan bombillas ahorradoras, que por ejemplo supongamos en alimentos que van a desechar un aceite, o sea, piensen cuál es, o consulten cómo es que se debe hacer.
porque por ejemplo el aceite es considerado un residuo incluso más peligroso que el mismo plástico. Entonces, por ejemplo, las buenas prácticas indican que o se embotella para depositar, para el depósito final en o se lleva a un gestor que concentre todos estos residuos, por ejemplo, para que lo lleve a una fábrica de jabones. Entonces, tener claridad frente al manejo, que por ejemplo, supongamos van a implementar una fábrica de camisas, entonces, ¿cómo sería la producción limpia de esas camisas? El concepto de producción limpia implica que se estudien desde los proveedores, que se estudien el manejo que le hacen a esas materias primas, a esos insumos que ustedes van a conseguir, qué tan tóxicos pueden resultar desde el punto de vista de la manipulación, o que cuando están planchando y suelta vapores, o sea, ese vapor que está soltando esa tela, qué tanto puede afectar el aire, el ambiente, y por consiguiente pues también a la persona que esté planchando, que le afecte el sistema respiratorio. Lo mismo en una fábrica de madera. En fin, mirar el proceso, todas las etapas del proceso, identificar en cada una de las etapas del proceso cuáles vienen a ser los impactos ambientales que genera cada una, para, de acuerdo al sector industrial que se esté trabajando y la normativa, que ustedes investiguen para ese sector, de esa misma forma mitigar el impacto o también minimizar el riesgo, porque en este tema de impactos ambientales y impactos sociales, entonces también estamos hablando de riesgos, y dentro de esos riesgos también estamos hablando de situaciones peligrosas y de incidencias. Entonces, pero como les digo, son temas de una especialización bastante extensa, pero la idea es que ustedes tengan una idea muy general y que desarrollen esta matriz en particular, cuyos elementos anteriores fueron teóricos, para que ustedes tengan conceptos y elementos, aspectos para poderla diligenciar. Ustedes ven que en la etapa o actividad está la preoperativa y la operativa. O sea, la preoperativa tiene que ver con todo el planeamiento, o sea, cómo van a diseñar la estructura, la iluminación, la climatización, que identificar qué recurso natural está afectando, si está aquí, si lo ubican, si está afectando el aire, si está afectando el suelo, si está afectando el agua, si está generando, si está contaminando por ruido, si está afectando la energía natural, pues como recurso natural que se genera en el planeta. Entonces, una vez tienen identificado el recurso aire, agua, suelo, entonces identifican dentro de esa etapa preoperativa la actividad, qué impacto ambiental está generando, las medidas preventivas para mitigar ese impacto ambiental, las medidas de control y las medidas de mitigación. Igual con la etapa operativa. Entonces, el tip o la recomendación es que identifiquen en las etapas del proceso todas esas actividades que son críticas y que son necesarias entrar a trabajar, a controlar, porque generan impactos negativos. De todas formas, aquí hay una descripción en la matriz donde dice qué significa etapa o actividad, y dice que describe cada una de las actividades del proyecto relevantes según el proyecto. O sea, cuando les dije crítico se refiere a relevantes. Aquí el recurso natural que va en esta columna que se impactaría, considerarían estos, y el impacto ambiental
que iría acá se refiere a qué ocasiona el proyecto sobre cada recurso natural según el proyecto. Entonces, al tener estas medidas preventivas, medidas de control, medidas de mitigación, prácticamente en estas 3 columnas ustedes están desarrollando esa otra parte de la guía de actividades que les está diciendo la estrategia, el plan que ustedes van a generar, y lo complementan con la matriz que tiene que ver con el plan ambiental, donde están establecidos los costos para cada uno de esos programas y los responsables. Bueno, queridos compañeros, queridos estudiantes, esto es todo por hoy. Espero que les haya sido de gran utilidad la orientación relacionada con el impacto ambiental. Entonces, ahora, desde el punto de vista del impacto social, vamos a trabajar este modelo, este método, que es bastante sencillo y consiste en identificar la inversión total del proyecto por el número de empleos generados. Ustedes en el cuadro 30 del estudio financiero identificaron la inversión total. Cuando la traigan a esta parte, ya para esta fórmula no necesitamos que la traigan con signo negativo. Pueden traer el valor, ya su valor absoluto, y o sea, si son 29 millones sin signo negativo. Y si en el cuadro 6 y en el cuadro 12 establecieron que para la parte operativa en el cuadro 6 generaron 3 empleos y que en el cuadro 12 para la parte administrativa generaron 4, entonces esta fórmula les dice que dividiría por 7. Pero si vamos al caso que tenemos aquí planteado, entonces se estableció como 130.447.418 la inversión del proyecto, y para este caso generó 9. Quiere decir que por el costo unitario de empleo generado, o sea, lo que está aportando ese capital a un empleo generado es 14.494.158. Entonces, el efecto generador de empleo viene a ser el costo unitario del empleo generado por la inversión. Mire la forma como se va encontrando el factor para decir que, o sea, frente a ese 100% que es esa inversión, representa que impacta socialmente con la generación de 1.09. Esto por lo general está referenciado también a lo que implica todo el Producto Interno Bruto de la nación, pero entonces, como les digo, no es un curso de especialización, sino que es un requisito para terminar el proyecto y que ustedes comprendan que en estos tiempos no puede haber un proyecto sin que se le midan estos impactos. Entonces vamos a dejar solamente el efecto generador de empleo a nivel de un número sin relacionarlo con lo que implica el Producto Interno Bruto. Muchas gracias, espero que encuentren una aplicación práctica efectiva en esta explicación.